a dar comienzo una mesa que tiene que ver con la alimentación del anciano y concretamente se llama la desnutrición en las personas mayores. Para el desarrollo de esta mesa contamos con dos ponentes que desarrollan su vida profesional en torno a este tema. En primer lugar, tenemos aquí a la izquierda a Federico Cuesta Triana, que va a impartir la ponencia Envejecimiento y riesgo nutricional, requerimientos nutricionales en personas mayores. Y a continuación intervendrá Jaume Guillén y Relac, que presentará la ponencia Detectar a un paciente desnutrido y ofrecerle una solución. Bueno, en primer lugar, Federico Cuesta es médico especialista en geriatría del Hospital San Carlos de Madrid, coordinador del módulo de endocrinología y metabolismo del programa de doctorado en geriatría de la Universidad Complutense. También es colaborador del Magíster de Nutrición de la Facultad de Farmacia. Es profesor asociado de la Diplomatura de Nutrición y Dietética con la asignatura Alimentación y Nutrición en Geriatra y tiene infinidad de publicaciones relacionadas con la alimentación del anciano y la nutrición. Pues sin más, paso la palabra a Federico, que nos va a hablar, como decía antes, del envejecimiento y riesgo nutricional, requerimientos nutricionales en nuestros mayores. Bueno, buenos días a todos. Lo primero, lógicamente, agradecer a la mesa la agradable invitación y también, sobre todo, a ustedes, ¿no?, que en estas primeras horas de la mañana pues están dispuestos para poder escuchar lo que queremos contarles. Obviamente también a los patrocinadores, a NLC Health Science, por darnos la opción de poder profundizar un poquito. Bien, este sería el esquema de estos 20 minutos que tenemos por delante. Vamos a dar alguna pincelada de lo que es la prevalencia de desnutrición, porque yo creo que es importante siempre establecer lo que es el peso, ¿no?, que tenemos delante. Luego hablaremos del riesgo de desnutrición, que probablemente sea mucho más importante que la situación de desnutrición en sí, porque tenemos todavía opciones para poder mejorar. Vamos a hablar de requerimientos de formas sencillas, qué aproximación tenemos y finalmente pues vamos a hablar qué indicadores de soporte nutricional, es decir, en qué perfil de pacientes deberíamos tener esa señal de alarma para poder empezar a trabajar. Me alegro que me hayan pedido sobre todo que hablemos del anciano de la comunidad. Les explico. Nosotros cuando vemos a personas mayores lo consideramos como un continuum. Un continuum quiere decir que esta persona que normalmente está ahora en la comunidad posteriormente va a poder estar en residencias, en hospitales, en función de la situación que tenga el paciente. Con lo cual, aunque yo vaya a profundizar sobre todo en temas de la comunidad, quiero que tengan claro que lógicamente esta persona mayor pues va a estar, como tengo aquí en la primera parte, persona mayor sana que por algún motivo se va a detectar ese patrón de desnutrición, pero a medida que pasa el tiempo esa persona de la comunidad va a estar cada vez en más condiciones de estar en contacto con los servicios sanitarios, con hospitales, con consultas externas, y a medida que pasa el tiempo pues se va a hacer prácticamente indispensable el plantearse una institucionalización en función de la situación funcional. Con lo cual la primera idea sería plantearse que la población anciana es heterogénea. De hecho, todo el que esté interesado a partir de ahora en mirar cualquier tema de estos, va a ver que cualquier artículo, cualquier revista que pueda plantear, se va a hablar de los tres grupos de población que tenemos en ancianos. Vamos a hablar de mayores de la comunidad, mayores que están en residencias y mayores que están hospitalizados. ¿Por qué? Porque las cifras y los datos van a ser completamente diferentes. Como tenemos que hablar de la comunidad, pues vamos a profundizar en los datos que tenemos en la comunidad. Tengo marcado más o menos, este es un estudio multicéntrico, que bueno, luego entraremos en datos locales, que simplemente nos vale para comentar un pequeño detalle. A medida que la persona mayor se institucionaliza, las cifras tanto de desnutrición como de riesgo se disparan. En la comunidad, fíjese que tenemos datos de situación de malnutrición o desnutrición establecida en un 5,8% de los datos y situación de riesgo nutricional en un 31,9%. Estos datos en residencias y hospitales, lógicamente, se disparan. ¿Por qué esto es importante? Pues fíjese, es importante porque estamos acostumbrados a detectar muy rápido a la gente que está desnutrida, pero fíjese, siempre traigo la fotografía del iceberg. Claro, la parte de arriba que nosotros vemos y que tanto nos preocupa es una zona muy pequeñita, que estamos muy mentalizados, pero todo lo que tenemos debajo es esa población de la comunidad que nos está avisando día a día, cada uno en su lugar de trabajo, y nos está diciendo, oiga, que es que yo estoy en riesgo de presentar desnutrición, lo podemos escuchar o no lo podemos escuchar. Si no lo escuchamos, toda esa zona de iceberg poco a poco irá sabiendo para arriba y a veces tampoco hace falta ser un hacha, lógicamente, para poder detectar al pobre hombre desnutrido que va a la oficina de farmacia, que ya no tiene dinero, que se le ha olvidado las cosas, que hay que recordarle la receta, ¿de acuerdo? Con lo cual tengan en cuenta que la situación de desnutrición es muy importante.
Estos son datos americanos. Vamos a ir un poquito más a lo que nos interesa. Traigo dos estudios, el otro será más interesante para ustedes, que son datos del estado nutricional en ancianos de Cantabria. Esto se publicó pues, hace un par de años en el Nutrición Hospitalaria. Como pueden ver, se emplea una escala, siempre empleamos alguna escala para plantear esa situación de riesgo de desnutrición, en este caso el MNA, que para que no esté muy familiarizado, pues tiene una serie de puntuaciones que nos establecen riesgo o desnutrición. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver que en aquellas personas de la consulta había prácticamente un 45% de personas sin riesgo de desnutrición, ¿de acuerdo? Había desnutridas 1,1% y en riesgo de desnutrición un 13%. Esto en la comunidad. Cuando los mismos autores establecen los datos en residencias, pues fíjese que es al revés. Tenemos 13% que no están desnutridos, 4% que sí que han desnutridos y 18% que están en desnutrición. Esto me vale para poder relacionar con lo otro. A medida que la persona se institucionaliza, digamos que eso es un factor de riesgo para pensar que tenemos más posibilidad de estar frente a un cuadro de desnutrición. Y digo más, cuando empleamos estas escalas como el MNA, que muchos de ustedes estarán acostumbrados porque el estudio Plenufar se hizo empleando el MNA, cuando vamos a ver en qué punto nos fallan los mayores, vemos que las personas desnutridas tienen más pérdida de apetito, se ha detectado una pérdida ponderal a veces no cuantificada en los últimos 3 meses, hay detrás una enfermedad aguda, hay detrás algún problema neuropsicológico, depresión o demencia, y hay detrás muchas veces alteración de la movilidad. Ya nos empieza a dar unas ideas de cuál sería ese perfil que nos va a indicar que podamos estar cerca de una desnutrición. Hay autores que incluso dicen, vamos a intentar hacer revisiones incluso sistemáticas, recogiendo mucho más artículos para poder dar más fuerza en esto. Y los resultados prácticamente pues, son similares. Situación en pacientes ancianos no institucionalizados, pues vamos a ver que fíjense cómo el riesgo está entre el 7, el 24 y la situación de desnutrición entre el 0 y el 4%. Poblaciones heterogéneas, a veces escalas heterogéneas y por tanto datos heterogéneos. Seguimos. Les decía que muchos de ustedes tienen que estar pues, más o menos familiarizados con el MNA, porque en el estudio Plenufar, que se hizo por parte del Consejo General de Colegios Oficiales Farmacéuticos, trataba de poder valorar esta situación de desnutrición y en riesgo desde las oficinas de farmacia. Fíjese, y yo lo digo desde el hospital, el lujo que puede ser el tener una puerta abierta no solo a cualquier paciente de la comunidad, sino al anciano de la comunidad. Por eso siempre digo que la parte sanitaria es el cura, ¿no? La parte del médico y las oficinas de farmacia, porque es decir, no hay prácticamente un mes que esa persona vaya a la oficina de farmacia. Entonces, ¿qué mejor momento que coger a ese paciente y poder detectar esa situación de desnutrición? Se establecieron una serie de datos en función del MNA. Aquí tenemos datos descriptivos con una edad media alrededor de los 75 años, un total de 1.790 personas, que están muy bien. La mayoría de ellas acudían a la oficina de farmacia, un 3% iban al centro asistencial, y lo que se hace es se pasa el MNA, que es el Mini Nutritional Assessment, que es este. Entonces, esto tiene una serie de ítems, como tenemos que hablar de más cosas, pues vamos a ir a la parte final. Lo que se detecta es que había una situación de desnutrición establecida según el MNA, ¿de acuerdo? Esos son por debajo de 17,5 puntos, un 3% de la muestra. Y había una situación de riesgo de desnutrición aproximadamente del 19%, con lo cual, efectivamente, los datos que estamos viendo antes vuelven otra vez a consolidarse en este tipo de estudios. Y esto era más y es mucho más bonito, que se pueden establecer incluso, lógicamente, la distribución de las oficinas de farmacias es universal, incluso teníamos la posibilidad geográfica de poder detectar en qué tipo de provincias había más porcentaje de riesgo para poder establecer alguna medida, lógicamente, para poder contrarrestar esta situación de riesgo. Cuando uno empieza a ver qué es lo que está debajo del MNA, es decir, qué tipo de preguntas falla ese anciano que ha ido a la oficina de farmacia, pues fíjese, el 21% dice, oiga, que es que estoy comiendo menos en los 3 últimos meses. Fíjate, nos están diciendo directamente que está en situación de desnutrición. Algunos de ellos son capaces de decir la cantidad de peso que han perdido. Un 2% toma menos de una comida completa al día, cosa que aquí nos puede decir, pero ¿cómo es posible que una persona mayor solo tome una comida al día en un 2% de los casos, ¿no? Y un 17% 2 comidas. Cuando vamos un poquito a la encuesta un poco más dietética, alimentaria, pues fíjese, van simplificando, 16% carne menos de una vez al día, huevos y legumbres menos de 2 veces por semana, 10% no consume lácteos, ahí podríamos hablar de la osteoporosis y del riesgo de fracturas, 17% frutas menos de 2 veces al día y en un 64% menos de 5 vasos de líquidos, que en el hospital estamos ya, pues ya no iba a decir cansados, entre comillas, ¿no?, de ver que ellos consideran que el agua pues, no es algo importante y el agua como no tiene sed, pues a la larga produce desnutrición
porque el paciente se deshidrata, los fármacos hacen más efecto, empieza a haber interacciones y al final no sabemos ni siquiera el paciente que tiene por la cantidad de interacciones que tiene. Esto que parece tan fácil, fíjense, cuando yo escojo este estudio que me dicen, oiga, esto que es tan frecuente, ¿qué porcentaje de pacientes que salen del hospital tienen incluido el diagnóstico de desnutrición al alta hospitalaria? Pues nos llevamos la sorpresa de que en Madrid tenemos un 2% de los pacientes. Si acabamos de decir que nuestro rango de desnutrición hospitalaria está cerca del 40 o 50%, algo está fallando. ¿Qué falla? Pues que la gente no está interesada en plantearse ningún tema de nutrición, con lo cual el paciente entra en el hospital, hay muchos problemas y al final se le olvida uno el informe de alta. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no lo planteo en el hospital, de forma ambulatoria nadie lo va a plantear, porque ese diagnóstico, si no se incluye, luego no se arrastra y el médico de primaria y por consiguiente todos los tratamientos que se vayan a plantear nos los saltamos. Estaría bien, ¿verdad?, tener un 2% de desnutrición en toda la Comunidad de Madrid. Bien, esto en cuanto a datos de prevalencia. Como hemos incluido ya el tema del riesgo, que me parece pues, bastante más interesante, simplemente dos detalles de lo que ocurre con nuestros ancianos. El primer detalle es que simplemente por envejecer vamos a tener una pérdida de apetito, algo que muchos autores denominan como anorexia del envejecimiento, y es que queramos o no, entre los 20 y los 80 años, las personas mayores reducen su ingesta alimentaria. ¿Qué ocurre? Como también se suele reducir la movilidad, la masa muscular se reduce, entonces lo comido por lo servido, como menos, gasto menos, no hay pérdida ponderal. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay cualquier problema, y no solo de índole, como veremos después, médico, sino social o funcional, cuando comemos ya menos de lo que gastamos, empieza a haber pérdida ponderal. Y fíjese qué maravilla, que es de los pocos diagnósticos que el propio paciente o la familia nos dice. Dice, oiga, que es que mi padre está perdiendo peso. Ya nos podían decir eso en todas las enfermedades, pues tendríamos bastante alargado. Y el problema que tenemos es que esa pérdida de peso se produce a expensas de la masa muscular. Entonces, claro, cuanto menos masa muscular, más deterioro funcional y nuestro paciente llega a ser cada vez más dependiente. Cuando nosotros hablamos de esa pérdida ponderal, de ese riesgo, lo primero que valoramos es, oiga, ¿esta persona tiene alteración de apetito, tiene anorexia? Y luego buscamos, claro, esto podría ser eterno, ¿no? Podemos buscar la anorexia porque el paciente tiene un vaciamiento gástrico enlentecido, con diversos factores hormonales, muchas veces porque le falta la dentadura, tiene menos sensación de hambre, hay menos variedad de la dieta porque se cansa inmediatamente y no es capaz de equilibrar su dieta. Por si esto fuera poco, yo como geriatra aprovecho para decir que nosotros las personas mayores no solo tenemos el tema médico, sino también el tema funcional y social, que muchas veces es muchísimo más importante para ocasionar desnutrición. Pues vamos a ver cómo muchas personas que tienen enfermedades periodontales, dolores crónicos que están mal controlados, situaciones de aislamiento social, de pobreza, de depresión, de ansiedad, pues acaban teniendo también esa pérdida de apetito. Imagínense si yo a partir de ahora decía, voy a seleccionar a uno de ustedes para sacarle de aquí a ver lo que hemos dicho, pues muchos de ustedes tendrían pérdida de apetito. Pues esa sensación de inquietud, decir, a ver si me sacan, a ver si van a preguntar, pues eso mismo, cualquier pequeño detalle hace que nuestras personas mayores sean capaces de perder el apetito. Y por si fuera poco, la enfermedad, esto era fisiológico. Cuando añadimos el factor enfermedad, pues ya estamos perdidos, porque con la enfermedad nuestro paciente tiene anorexia patológica que empeora mucho más la percepción del sabor. Por eso siempre hablamos de que para hacer el planteamiento de poder detallar situaciones de desnutrición y de riesgo, especialmente de pérdida de apetito, tenemos que guiarnos por algo más amplio, que nosotros llamamos modelo biopsicosocial, porque al paciente mayor hay que entenderle y hay que valorarle desde diferentes puntos de vista. Hay muchos autores que intentan establecer preguntas y dicen, oiga, todo esto está muy bien, pero de alguna forma sencilla ya podría detectar qué gente se va a desnutrir. Y fíjense, estos autores, después de hacer todo ese estudio, establecen como 2 puntos. Esas personas que tienen alteración cognitiva que ya empieza a interferir en actividades básicas, por ejemplo, el poder prepararse un huevo, el poder llevarse la comida para calentar en el microondas que le ha dejado la hija y que el hombre por artrosis ya no es capaz, que se le derrama, que ya no es capaz de ver ni siquiera el botón para dar al microondas, o aquellas personas que requieren comida a domicilio, podían ser factores de riesgo para poder presentar desnutrición especialmente en estas personas. No me gustaría dejar de pasar la ocasión para también detallar un pequeño problema que sobre todo también en pacientes de la comunidad existe, que es la alteración de la deglución, algo que nosotros denominamos la disfagia, es decir, dificultad para que el paciente pueda tragar. ¿Y por qué digo eso? Porque incluso en pacientes de la comunidad, este estudio se hizo en la comunidad, fíjese que esas personas que van a tener desnutrición a largo plazo y personas que tienen infecciones respiratorias de repetición porque se atragantan, son muchos de ellos los que tienen una disfagia que muchas veces pues, la familia te dice, oiga, fíjese qué bien tose con el agua, oye, está fenomenal porque así expulsa la secreción. Y lo que está haciendo el paciente, el pobre hombre, es que se va atragantando hasta que al final llega al hospital porque nos ha hecho directamente ya la neumonía. Bien, ahora pasamos a la siguiente parte y simplemente hablar
o por lo menos detallar, que cuando nosotros hablamos de desnutrición entendemos como algo más, y desnutrición es más mortalidad, más tratamientos, más complicaciones, más estancias hospitalarias, peor calidad de vida y sobre todo más costes, ¿no? Con lo cual de alguna forma deberíamos intentar cortar esto. Bien, ya sabemos si esto es importante o no, sabemos el riesgo de desnutrición que tenemos, vamos a ver los requerimientos. Cuando nosotros detallamos esto, ¿qué deberíamos intentar plantear? Pues fíjense, los requerimientos de una persona mayor, en general de cualquier persona, pero personas mayores, que es lo que estamos hablando, dependen sobre todo de una cosa que nosotros no podemos valorar. Digamos que es como cuando tenemos el stand-by de un radiador. Nosotros gastamos una serie que es prácticamente un 70% que nosotros llamamos gasto metabólico basal, que es lo que el organismo necesita para vivir. El cerebro, el hígado, los músculos. Y luego prácticamente un 30% depende de la actividad física, que como podrán pensar, una persona de 80 años pues no es de los que van por ahí subiendo escaleras ni nada, con lo cual prácticamente con eso podríamos decir. Un 10% dependería de lo que es la termogénesis de los alimentos. Entonces, ese gasto energético basal, que luego veremos cómo podemos resumir para poder utilizarlo, tiene que añadir un factor de actividad física. Le traigo esto porque es curioso, ¿no? Hay muchos autores que incluso han definido un montón de tipos de actividades y le añaden lo que es un factor de corrección. Por ejemplo, una actividad ligera sería pasear en terreno llano, una actividad moderada sería pasear a 5 km por hora y una actividad alta sería tareas agrícolas no mecanizadas, cortar leña, segar a mano, que bueno, en alguna zona más rural igual se puede conseguir, pero en la ciudad más o menos nos valemos por actividades ligeras o moderadas, con lo cual multiplicaríamos ese gasto energético por 1,6, 1,7 aproximadamente. Bien, de forma resumida, aunque podemos usar fórmulas que no es el momento, nosotros lo que solemos emplear es la fórmula de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que aproximadamente una persona mayor va a requerir aproximadamente unas 25 kilocalorías por kilogramo de peso y día, al cual habría que añadir ese factor de actividad y al cual habría que añadir, si está enfermo, un factor de estrés, que sobre todo lo vamos a ver en residencias y en hospitales, pero nuevamente en la comunidad energético basal más factor de actividad. Como les digo, hay muchas fórmulas que lógicamente no era el momento ni el lugar para poder extenderse. Y eso sí que es interesante, lógicamente, esa energía luego hay que distribuirla. Es decir, yo detecto 1.500 kilocalorías y que dice, oiga, ¿esto cómo lo distribuyo? Y eso se distribuye en forma de hidratos de carbono, de grasa, de proteínas y de micronutrientes. De proteínas aproximadamente, traigo esta gráfica que se ve un poquito mejor, aproximadamente, clásicamente, según la SRA, un 12-15%, de grasas un 35% y de carbohidratos un 50-55% en un paciente mayor sano. Si empezamos a jugar con insuficiencia renal, diabetes, ya habría que modificar. ¿Por qué traigo esto? Porque me interesa destacar que en el paciente mayor los requerimientos son a menudo muchos mayores que estos requerimientos que nos hacen de forma teórica, y lo que hemos demostrado, se ha demostrado que es que incluso con ingestas de proteínas que llegan a 1,2 gramos por kilo de peso, seguimos teniendo síntesis proteica muscular, con lo cual la idea es, oiga, en la persona mayor está muy bien los requerimientos, pero hay que tener en cuenta que hay que incrementar la cantidad de proteínas, porque hemos dicho que con el tiempo pierden peso, sobre todo a expensas de masa muscular. ¿Qué problema nos plantea esto? Pues que cuando intentas llegar a esas cantidades de proteínas, el paciente no llega, porque tenemos la mala suerte que la mayoría de proteínas están en grasa, en carne de pescado y en la carne animal, que es precisamente la que más cuesta masticar, la que los pacientes tienen más problemas para poder con la dentadura postiza, con lo cual a la larga tenemos que plantear una solución, y esa solución sería intentar suplementar. Y es simplemente dos palabras, ¿no? Cuando yo esos requerimientos no consigo aceptarlos o alcanzarlos, los suplemento. ¿Qué concepto? Bueno, lo tendrán claro. El concepto de suplementación es simplemente un preparado nutricional o producto oral que complementa una dieta oral. Es decir, que cuando yo he hecho la valoración de mi paciente, le doy, valoro su dieta y si no consigo los requerimientos, intento suplementarlos para que me llegue a 1,2 por lo menos gramos de proteínas, porque si no llega, cada día que le pasa, ese paciente va a tener más desnutrición a expensas de proteína, menos masa muscular y más inmovilidad. Y si ingresa en el hospital ya, por lo menos estamos perdidos. Hay una autora que es Rebecca Stratton, que la verdad es que el que esté interesado es una maravilla, o está sacando continuamente estudios de revisión, ¿no? Y siempre lo traigo porque es muy visual, ¿no? Fíjense cómo el empleo de esta suplementación se asocia a reducción de mortalidad, a reducción de estancia media hospitalaria, a menos infecciones, a reducción de úlceras por presión, a mejoría en la fuerza muscular y movilidad, que para nosotros no se pueden hacer idea lo importante que es poder decir a un paciente que le has curado la neumonía y que puede volver a su casa caminando, no en una silla de ruedas que dice, oye, le han dejado fenómeno, pero tengo que meter en una residencia, ¿vale? Y luego atenúa la pérdida ponderal y a veces, pues, el único problema que tenemos con eso es intentar mejorar el cumplimiento terapéutico, que daría también para estar hablando otra media hora, porque tenemos la mala suerte que nuestros pacientes ancianos oyen mucho, pero al que la verdad van a cumplir menos de la mitad, pero bueno, ya lo sabemos y con eso contamos. Bien, para acabar,
¿cuáles serían los indicadores de soporte nutricional después de que tenemos estos datos? Pues fíjese, nosotros valoramos qué posibilidad o qué perfil de persona tiene que iniciar un soporte nutricional primero por dos datos, una pérdida ponderal, ¿de acuerdo? Y cuando empieza a dejar de comer, es decir, una alteración de la ingesta alimentaria. Intentamos establecer unos factores de riesgo, que esto es amplísimo. Fíjese que una valoración médica, social y funcional, vamos a datos desde la disfagia, la baja ingesta, al aislamiento social, al nivel económico, al tipo de fármacos, al alcoholismo, la fractura de cadera, las patologías crónicas. No contentos con eso y para complicar las cosas, estaría dentro de nuestro perfil de intervención una serie de problemas como, por ejemplo, un trastorno afectivo o un descenso brusco de la ingesta. Ya aprovecho a decir, cuando una persona deja de comer de repente, no es el envejecimiento, es que hay que buscar de forma incisiva el por qué esa persona ha dejado de comer. Y a veces cosas tan sutiles, fíjense, como consideraciones del alimento. Oiga, ha ido al médico y me ha puesto una dieta pobre en sal, pobre en hidratos de carbono, de tipo puré porque no tiene dentadura, y claro, vas a tomar eso que es un trozo de cemento prácticamente. Entonces, claro, el pobrecito va perdiendo peso. ¿Y por qué perderá peso? ¿No? Y va a sacarse, resulta que somos los principales culpables, ¿no? Porque digamos que adaptamos la medicación a horas cuando le vamos quitando el apetito, porque la familia igual nos falla el cuidador, que es el que era capaz de entender que comiera, y resulta que han cambiado de cuidador, porque hay un ambiente que no es tranquilo, porque la cuidadora que tiene contratada en su casa tiene mucha prisa porque se le acaban las horas y el pobre hombre tiene disfagia, intentamos darle de comer y se atraganta, ¿de acuerdo? Fíjese la cantidad de patologías. Y si de todo esto podemos detectar, intentamos resolver los factores que podamos encontrar y al final pues podemos realizar nuestra intervención nutricional. En el año 2006 se publicó en unas guías, que son las guías de la ESPE, las guías europeas, cuáles serían, según los puntos de evidencia, aquellas personas que deberían tener un soporte nutricional. Yo les traigo completas y luego los metemos simplemente con los de la comunidad. Pacientes desnutridos o en riesgo, ancianos frágiles, fracturas de cadera, úlceras por presión y cualquier situación de riesgo nutricional que se define como una disminución de la ingesta o una pérdida ponderal involuntaria. En la comunidad, ¿qué es lo que nos interesa? Pues esto. ¿Qué es lo que vamos a tener en la comunidad? Podemos tener fracturas de cadera, pero en un momento vemos en el hospital, úlceras por presión en la comunidad. Vamos a tener mucho cuidado con los pacientes desnutridos o en riesgo, pacientes ancianos frágiles y todos aquellos que coman poco o hayan perdido, fíjese, un 5% en 3 meses o un 10% en 6 meses. Esas serían las ideas de indicación de iniciar un soporte nutricional. Hay cuestionarios para facilitar las cosas. Este, por ejemplo, está muy bien, es el Short Nutritional Assessment Questionnaire, que te valora la pérdida de peso, un parámetro antropométrico como la circunferencia braquial, la sensación de mal apetito o poco apetito y luego la estrategia de tratamiento en función de si existe esa pérdida de peso o no existe esa pérdida de peso. Hay más escalas, las paso simplemente por encima para que las conozcan, ¿no? Hay escalas como, por ejemplo, el MNA, la parte de despistaje, que los que han participado en el estudio de también lo conocen, ¿no? Y escalas mucho tan sencillitas como el Short Nutritional Assessment Questionnaire, que simplemente, fíjese qué sencillo, mi apetito es, la comida me sabe, cuando como me lleno muy rápido, toso, me lleno y normalmente como menos de una comida. Simplemente con esto tenemos la posibilidad de que de forma muy sencilla, que es lo que necesitamos, porque si las cosas se complican nadie las va a hacer, poder detectar qué tipo de paciente tenemos que tener mucho más cuidado. Y para finalizar, como hemos hablado de que uno de los factores de riesgo de esa persona que está en la comunidad sería el paciente anciano frágil, y algunos se habrá quedado, ¿qué es eso de anciano frágil? Pues aprovecho para introducir el concepto, ¿no? Esto ya en muchos estudios se había definido, traigo aquí una en español, que normalmente los criterios que estamos usando como fragilidad, porque dése cuenta que ahora nosotros lo que estamos intentando es estar antes de que aparezcan las cosas, no después cuando el paciente está desnutrido ya, sino antes de. Entonces, ¿cómo definimos un paciente anciano frágil? Me van a perdonar por lo de paciente porque se me va siempre, porque claro, yo les veo pacientes, ¿no? Que son personas ancianas. Cuando ha habido una pérdida de peso involuntaria, eso sería una persona frágil. Cuando el estado de ánimo es decaído, es una persona frágil. Cuando la velocidad de la marcha, que nos indica a la larga la fuerza muscular que tiene esa persona, ¿no? La robustez es más lenta de lo habitual. Cuando la actividad física está muy por debajo de la gente de su edad. Cuando hay debilidad muscular, que eso nosotros lo medimos con un grip strength, que es un dinamómetro, que vemos que el pobre hombre intenta apretar. Esa fuerza que nosotros medimos es una expresión de la masa muscular, y la masa muscular es una expresión de lo que come esa persona. Eso sería esa persona anciana frágil. Bien, entonces, para resumir y para finalizar, hemos hablado de lo que es la prevalencia. Importante destacar que la prevalencia depende del nivel asistencial donde se valore a esa persona. Aquí estamos en la comunidad. Hemos hablado del riesgo de desnutrición y nos acordamos de ese iceberg, que esa parte por debajo, cuanto antes la detectemos, menos parte de riesgo pasará a situación de desnutrición.
Hemos hablado de los requerimientos, lo que teníamos que tener en cuenta, especialmente la persona sana, y hemos dicho que muchas veces cuando no somos capaces de cubrir los requerimientos, especialmente a expensas de proteínas, deberíamos plantearnos a veces la suplementación, y como indicadores de soporte nutricional hemos definido a aquellas personas que comen menos, que han perdido peso, y hemos introducido un poco el concepto de lo que sería una persona anciana frágil. Y ya está, es lo que queríamos comentarles. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Jaume Guillén. Jaume es licenciado en farmacia, es máster en drogodependencias por la Universidad de Barcelona, posgrado en técnico también de ortopedia del Colegio de Barcelona, es titular de oficina de farmacia, y nos va a hablar sobre cómo se debe detectar al paciente desnutrido y ofrecerle una solución desde la oficina de farmacia. Las preguntas, si os parece, luego al final de las intervenciones, las iniciales. Hola, buenos días. Gracias por estar aquí. Es un placer ver las salas así llenas. No tengo mando y eso me sabe muy mal porque no me gusta estar nunca a esta altura. Al final soy farmacéutico de oficina de farmacia como vosotros y me gusta estar abajo, pero bueno, me tendré que quedar aquí. Antes de empezar, sí que me gustaría que me ayudaran a hacer un estudio observacional que me han contratado la Universidad de Harvard, así que voy a hacer 3 preguntas y necesito su participación. Me gustaría que se levantasen los farmacéuticos que tienen oficina de farmacia y tienen una categoría de cosmética en su farmacia. Por favor, levántense. ¿Quién tiene una categoría de cosmética en la farmacia? Es importante que participen, ¿vale? Si no, el estudio no va a salir bien, ¿vale? Ahora que se levante, no se sienten porque igual ustedes también tienen una categoría de nutrición infantil y complemento alimenticio. Hay complementos, perdón, tipo los biberones, chupetes en su oficina de farmacia. Levántense, por favor, ya tenemos más. Y ahora que no se sienten, se levanten la gente que tiene una categoría destinada a la gente mayor. A la gente mayor en su oficina de farmacia. No cuentan 2 baldas de compresas de incontinencia, ¿vale? Vamos a definir qué es una categoría de gente mayor. Ayuda técnica, alimentación especial para gente mayor y todo lo que sean complementos de hidratación de la piel para gente mayor. ¿Sí? De unido. Pero fijaros que os habéis bajado muchos. Ya se pueden sentar. Muchas gracias. Ya les pasé el estudio que acabamos de hacer. ¿Por qué es importante? Estamos destinando nuestras farmacias, pensemos que el 65% de nuestros clientes diarios son gente mayor. Y no estamos prestando atención a este target. Estamos trabajando otras categorías dirigidas a otro tipo de targets, pero a la gente mayor no le estamos prestando la suficiente atención. 65% de sus pacientes clientes de la farmacia. Mi idea con esta presentación es hacer más terrenal cómo podemos detectar nuestros usuarios que ya tenemos en la farmacia, cómo podemos tener un poco los semáforos que nos indiquen que pueden estar en riesgo de desnutrición o ya están en desnutrición. Vamos a empezar. Pensemos que la población española con más de 60 años se va a duplicar en el 2050, ¿vale? En España, el 60% de nuestros clientes de las farmacias son mayores de 65 años. Y la esperanza de vida está en 80 años. Quiere decir que todo este tipo de cliente que nos está entrando a diario en la farmacia va a necesitar mucha ayuda por nuestra parte. Muchos estáis pensando, ya, pero es que la gente mayor no se gasta dinero. El copago, si una cosa buena ha hecho en este país, es que la gente mayor venga con el monedero en la farmacia. Vamos a sacarle la parte positiva, ¿vale? Estamos en Infarma, va a ser la Infarma de los servicios y del 2.0, pero realmente el primer paso, que es la atención a la gente mayor, ¿realmente la estamos haciendo bien desde la farmacia? Yo creo que no. Tenemos mucho recorrido, mucho trabajo que hacer para luego, sí, implantar los servicios y el futuro de la farmacia. Pero el primer paso, que ya los tenemos en la farmacia, no le estamos prestando suficiente atención.
El riesgo nutricional de nuestros clientes y pacientes mayores está entre el 25 y el 35% de la gente mayor de la farmacia. Entre el 3 y el 10% ya son personas mayores ya desnutridas. Y estos solo son los que vienen a la farmacia, como muy bien ha dicho el doctor. Luego hay los que están en residencias o los que están en ingresos hospitalarios. El estudio Cuervo que se hizo con 22.000 personas, usuarios de oficina de farmacia, determinó que una cuarta parte ya estaban en riesgo de desnutrición. Pero es que el 4% ya están desnutridos. Y es el señor Ramón, la señora María, que viene a nuestra oficina de farmacia a buscar nuestra medicación. Y estos ya los tenemos desnutridos. ¿Pensamos hacer algo? Porque tenemos trabajo para hacer. Vamos a ver, os voy a poner una serie de targets que podemos detectar en nuestra oficina de farmacia. Personas mayores que compran productos de alimentación infantil y no es para ningún bebé. Postoperados. El problema de disfagia, como muy bien decía el doctor. Personas que han tenido un ictus, un Alzheimer, un Parkinson. Pacientes encamados. Pacientes que nos compran productos para fijación de la prótesis dental. No vendéis, ¿verdad? Cremitas para pegar las prótesis dentales. No vendemos ni una en la farmacia, seguro. Los ancianos que viven solos y hay un deterioramiento de la persona y pensamos, como decía el doctor, se ha hecho mayor de golpe. No se ha hecho mayor de golpe. Tenemos un problema allí de desnutrición. Clientes mayores que nos compran productos para sequedad bucal. Pacientes que manifiestan una pérdida de apetito. Pacientes en los que detectamos una pérdida de peso importante. Y al final, los pacientes polimedicados. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos y a ver qué es lo que podemos hacer desde la oficina de farmacia. Gente mayor que compra productos de alimentación infantil. No sé si os habéis a veces encontrado gente mayor que va a la categoría infantil, coge una papilla, se va al mostrador y sabemos que no tiene ningún nieto. Sabemos que no tiene ningún bebé a quien le va a dar esa papilla. Claro, ¿cómo le entramos, no? ¿Cómo le vamos a preguntar? Bueno, hay una pregunta muy simple, ¿no? ¿Qué edad tiene el bebé que se va a tomar esta papilla? Cuando hagáis esta pregunta, seguramente la respuesta va a ser, no, si no es para ningún bebé, es para mi marido, que le cuesta comer y le gusta mucho. Normalmente es la 8 cereales con miel. Le gusta mucho, le doy una papilla y así al menos come algo. Pues no, señora, mire, ¿sabe que disponemos de una gama de producto específico para usted? Tenemos que empezar a hacer protagonistas a estas personas mayores. En la farmacia no tienen un espacio para ellos, hagámoslos protagonistas, es decir, este producto que tenemos sí que está destinado para usted. Tenemos una gama de papillas, tenemos unos tarritos que son y le dan mucho mejor y están acorde a las necesidades nutricionales de una persona mayor, no de un bebé, que son muy diferentes. Postoperados, ¿no? El paciente convaleciente muchas veces tiene una pérdida de apetito, acostumbra a comer poco y ¿qué pasa? Que hay un deterioro de la masa muscular, con lo cual esto es un círculo vicioso. Estoy cansado, me encuentro débil, como poco y cada vez está más débil, más débil. Pues oiga, ¿cómo ha ido la operación de fémur de su madre? ¿Ha ido bien? ¿Qué tal está? ¿Qué tal está de apetito? Porque es importante a lo mejor tomar algún suplemento proteico para que compense esa posible pérdida de masa muscular. Porque cuando estás en cama, un entrecot no te lo comes. Seguro. Vamos a ponérselo fácil para que equilibremos este desequilibrio que va a tener de nutrición proteica. El problema de disfagia es más importante de lo que creemos en la farmacia. Son los típicos pacientes están todo el día están con pacientes que han tenido un ictus, Alzheimer, Parkinson, tienen problemas para deglutir, ¿vale? Principalmente su principal problema es tomar agua. Yo, mi abuelo, que tuvo un ictus, el gran drama que teníamos era darle agua porque se ahogaba. Bueno, me dijeron que tome gelatinas. ¿Yo qué hice? Hace 10 años, pues me fui al súper y ¿qué compré? Una tarrina de gelatina. Y mi abuelo se seguía ahogando. Digo, ya no entiendo nada. ¿Alguien sabe la diferencia entre una gelatina del supermercado y una gelatina que podemos aportar desde la farmacia? ¿Alguien sabe la diferencia, por favor? ¿Perdone?
Se desmenuza y se atragantan. ¿Alguna más creéis que hay? Es muy fácil. La gelatina del supermercado se va a deshacer en la boca, con lo cual se van a ahogar, mientras que las que podemos tener en la farmacia se deshacen en el estómago. Esta es la principal diferencia. Con una vamos a seguir atragantándonos, con otras vamos a garantizar que se puede hidratar sin ahogarse. Beber agua se ha convertido en un problema, ahora ya no. Pacientes encamados. Tenemos muchísimos pacientes encamados, ¿vale? Son pacientes que tienen poca movilidad, poco apetito y tienen un gran riesgo de sufrir escaras. Una alimentación nutritiva y rica en proteínas va a ayudar a prevenir la aparición de escaras. Pero si ya tienen escaras, ¿cómo detectamos? Pacientes, normalmente no viene el paciente, viene el cuidador, familiar o contratado, que viene a buscarnos los parches antiescaras, ¿vale? Pues hay que preguntar, ¿esta receta para quién es? ¿Qué es lo que le ha pasado? ¿Dónde tiene la escara? Y sabe que con un complemento nutricional, suplementario de proteína, vamos a ayudar a recuperarnos antes de esa escara y seguramente podremos también ayudar a proteger la aparición de nuevas escaras. No os cuento ya si encima le recomendamos un colchón antiescaras. Vamos a mejorar la calidad de vida de este tipo de paciente. Pacientes que les compran productos para fijación de prótesis dentales. Esto es la bomba. Nos hartamos a vender productos para fijación de prótesis. ¿Por qué si las hacen a medida? O vamos a hablar con el colegio de dentistas a ver si tenemos un problema de tomar medidas, o a lo mejor es que tienen una pérdida de peso y acaba bailando porque había una disminución de su boca. Entonces, como la dentadura baila, ¿qué dejan de comer antes? Pues lo que dejan de comer antes será la carne o el pescado que les acaba costando más a la hora de comer. Pues a lo mejor podemos indicar, aparte de la crema para fijar la dentadura, algún suplemento para que no tengan carencias nutricionales. Ancianos que viven solos, ¿vale? Si observamos el deterioro de la persona, son clientes de toda la vida con dificultad para andar. Se mueven poco, igual llegan al súper y ¿qué acaban comiendo? La típica leche con las galletitas o un caldito. Bueno, también como pierden el sabor ya no les importa lo que coman. Con la edad también perdemos la capacidad de detectar los diferentes sabores de la comida, entonces les da igual ya lo que coman. Desde la farmacia, al final, ¿qué podemos? Podemos aconsejar los cereales, los tarritos. Al final va a ser lo mismo, ya está preparado, no se preocupe. Pero el valor nutricional que le vamos a aportar será muy diferente que un caldito vegetal o que una leche con galletas. Y si toma leche, al menos tendrá aporte de calcio. Clientes mayores con sequedad bucal. Es un problema. Vendemos colutorios, vendemos pastas de dientes para gente que tiene problemas de sequedad en la boca. Este tipo de pacientes, aparte con la edad, la saliva se vuelve más viscosa, más espesa, con lo cual alimentos que tengan que darle mucha vuelta, como la carne o el pescado, pasa como los niños pequeños. Mis hijas hacen bola con la carne, pero ellos la hacen porque no tienen suficiente saliva para acabar de poder masticar correctamente estas proteínas. Podemos aportar alguna solución también desde la farmacia para que compensen estos alimentos que no toman con un aporte suplementario nutricional. Pacientes que detectamos con pérdida de peso. El propio cuidador o el propio paciente nos dice que no tiene apetito, con un único plato ya se queda saciado. No van a hacer una alimentación equilibrada. Entonces, es importante que les aconsejemos y les expliquemos que es importante mantener el buen nivel nutricional, sobre todo el aporte mínimo de proteínas, porque si no van a tener debilidad, y debilidad muscular habrá más riesgo de caídas. Entonces, los tenemos que concienciar de la importancia de la ingesta de proteínas. Pacientes que detectamos ya una pérdida de peso, preguntémosles, le veo más delgado, ha estado enfermo, se ha pesado, ¿cuánto pesaba? Miremos de que se pesen, porque si tienen una pérdida radical de peso, si tienen una pérdida importante de peso,
podremos actuar sobre ellos, ¿vale? Y la mejor manera es preguntar si con un plato ya se quedan saciados, porque con un plato no hay suficiente para tirar durante todo el día. Para confirmar que el paciente está desnutrido, tendremos el test de SNAC. El test de SNAC, que lo ha presentado antes el doctor, es un test muy sencillo que podemos hacer a nuestros pacientes. Al final cogemos las personas de 65 años y ¿por qué no podemos hacer la semana de la desnutrición en la farmacia? Hacemos el test, se lo proponemos a todos los clientes o pacientes de más de 65 años y hacemos una valoración. Si los datos nos dan debajo de 14, controlemos el peso y podremos actuar. De una manera fácil acabas haciendo un barrido a tus clientes y puedes detectar lo que están con riesgo de desnutrición o los que ya están en un proceso de desnutrición. Es fácil, funciona y lo agradecen. Es una semana al año en la farmacia. Pacientes polimedicados. No tenemos pacientes polimedicados en la farmacia. El 80% de los ancianos consume fármacos a diario, por suerte nuestra. Pero el 34% consume más de 4 medicamentos. Al final, yo lo primero que hago a estos ancianos, les propongo primero un SPD. Ahí vamos a organizarles la medicación para que se la tomen correctamente. Pero luego, ¿qué problema hay con los medicamentos? Que tienen efectos buenos y efectos no deseados. Tenemos el paracetamol, que provoca una disminución del apetito. Antiinflamatorios, una pérdida de apetito, sequedad bucal y vómitos. No dispensamos, ¿verdad?, paracetamol y diclofenacos en la farmacia. Antiparkinsonianos y antidepresivos, sequedad bucal. Fármacos quimioterapéuticos, diarrea y mala absorción. Tenemos mucho que hacer desde la farmacia. Y esto lo hacemos a diario. ¿Por qué es importante una buena nutrición? Con la edad tenemos una disminución, un aumento del compartimiento graso, aumento de la grasa visceral y disminuye la grasa subcutánea. Ellos dicen, a veces los hijos dicen, es que se va consumiendo mi madre, porque van perdiendo. Tenemos una pérdida de masa muscular y eso afectará a la movilidad y aumentará la morbilidad de los clientes. Disminución de la masa ósea, ojo con esto, porque va a haber una desmineralización de los huesos, una pérdida de la fijación del calcio que se suma por la baja ingesta de calcio que tienen. Todos estos problemas que nos acarrean, riesgos de caídas, osteoporosis, anemia y un mayor riesgo de infecciones. Y esto es un problema. Y nosotros desde la farmacia podemos actuar para intentar dar soluciones y que al menos la vejez no sea un problema. Al final, ya para acabar, desde la farmacia siempre digo que el comer es un derecho, el nutrirse bien una necesidad, y yo lo que les pregunto es si estamos dispuestos a ser proactivos con el consejo nutricional a nuestros mayores. No sé si me van a contestar, pero yo les digo que yo sí lo voy a ser. Así que muchas gracias por su atención. Yo con el estrés de iniciar la mesa rápido por el tiempo, se me ha olvidado presentarme y sobre todo agradecer a Nestlé la oportunidad que nos ha dado de contar con esta mesa tan interesante y tan necesaria en la sociedad actual, ¿no? Y bueno, por otro lado, soy Eladia Franco Vargas, la vocal de alimentación del colegio y bueno, por poco tiempo, he estado 2 años y llevo 8 años de vocal de salud pública. Y después de oír a nuestros ponentes y después de tantísimos años trabajando, porque claro, soy vocal de salud pública, pero llevo 20 y tantos años trabajando en la Consejería de Sanidad precisamente en estos temas. Y después de oír a nuestros ponentes me pregunto, ¿no sería muy conveniente el establecer programas destinados totalmente a los ancianos debido a la prevalencia tan alta, ¿no?, de población anciana? Y la cantidad de cosas que se pueden hacer de cara a prevenir la malnutrición, ¿no?, la desnutrición en estas personas o el riesgo de desnutrición.
que todo ello repercutiría en una mejor salud para estas personas y menos carga asistencial, menos coste, menos todo para el sistema sanitario. Me parece importantísimo y, sin embargo, noto hay una carencia importante de programas destinados a esta población. Y, por otro lado, en estos últimos años llevo trabajando muchísimo tiempo en complementos alimenticios y os puedo asegurar que veo poquísimos. O sea, la mayoría de los que evaluamos son complementos, y está un poco en la línea que decía Jaume, la mayoría de los que vemos a la hora de evaluar el etiquetado y la composición y tal, pues son para deportistas, para personas que quieren perder peso, en fin, pero para ancianos, complementos proteicos, complementos tal, hay, os puedo asegurar, muy pocas solicitudes y muy pocas notificaciones. Y dicho esto, me encantaría que vosotros preguntarais a nuestros ponentes las cuestiones que queráis, ¿no? Están a vuestra disposición. No os animáis. Aquí. Hola, buenos días y muchísimas gracias. Ha sido una exposición excelente. Yo quisiera preguntar qué problema puede haber una persona anciana con el riñón un poco tocado y con exceso de proteínas. Eso, claro, es una pregunta buena, pero que tiene matizaciones. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos es que, bueno, ya ustedes saben ya que hay una serie de recomendaciones, ¿no? Que hay organismos que van diciendo, oiga, pues a ancianos hay que darle tantas proteínas, ¿no? El problema que tenemos es que prácticamente el 90% de nuestra población ni siquiera llega al mínimo de proteínas, ¿no? Nosotros ahora mismo el único problema que tendríamos para un aporte de proteínas por encima de 1,5, por ejemplo, gramos serían en pacientes prediálisis, que como pensarán ustedes, a partir de los 70 años tenemos muy poquitos pacientes de prediálisis. A partir de los 75 ya 0,5% y a partir de los 76 prácticamente ya ninguno, ¿no? Con lo cual esas recomendaciones de intentar no aumentar los derivados del nitrógeno ureico y todo eso para empeorar el riñón solo nos valdría para aquellas personas que están pendientes de diálisis para que el riñón no vaya mejor. ¿Por qué? Porque claro, nuestro paciente, nuestra persona mayor, tiene muchos más problemas que ese. Normalmente pues, pueden tener su insuficiencia renal más o menos, ¿de acuerdo? Pero que es que aunque intentemos suplementarles es que no llegamos muchas veces ni al 1,1 ni a 1,2 gramos de proteínas, ¿no? Entonces volveríamos al otro que hemos hablado. Claro, empezamos a restringirles y a un paciente mayor otra cosa igual no nos cumple, ¿no? Pero si tú le dices un día, oiga, es que no puede tomar azúcares tal, es que eso se le queda grabado y es importantísimo, vamos, es prácticamente imposible intentar revertir esos cambios, ¿no? Y dice, oiga, es que me dijeron hace 30 años hay que tomarse esa pastilla y oye, que no se podemos quitar. Igual estás viendo tú, que es que es hemorragia digestiva, ya, pero es que un médico me dijo cuando yo tenía 30 años, no sé qué, que esto bajo ningún concepto se quitara, ¿no? Entonces, esa dieta restrictiva yo creo que nos está causando muchos más problemas que el intentar eso que puede ser un porcentaje de la población absolutamente mínimo, ¿sabes? A mí, bueno, aprovechando mientras pensáis alguna pregunta, me gustaría preguntaros a los dos una cosa, y es, ¿vosotros detectáis esa falta de coordinación entre los diferentes agentes sociales o, digamos, agentes sanitarios de la sociedad a la hora de detectar, tratar a los pacientes desnutridos? Yo creo que sí, que al final tendríamos que ser más coordinados médicos, enfermeras y farmacias para realmente ponernos a trabajar en la detección, porque al final los pacientes mayores van al médico pues cuando se encuentran mal. Con la receta electrónica también se ven menos ahora y creo que desde la farmacia tenemos un gran papel a reportar y falta una comunicación bidireccional que sea mucho más ágil y mucho más de la que tenemos hoy por hoy. Yo creo que claramente existe. Como hace 3 años se planteó en diferentes sociedades científicas, éramos como 27 más o menos, un consenso de desnutrición. Y una de las palabras que poníamos era al final, obligatoriamente, en el informe de alta debe haber una serie de recomendaciones, porque claro, cualquier informe de alta que el que puedan ver, pues el rollo, ¿no? Que da DIR o no sé qué, tal, la guía, fármacos, y luego y la dieta, y muchas veces se olvida poner, ¿no? Que decir, las primeras recomendaciones son dieta de este estilo,
dieta no sé qué, tendrá usted que tener, por ejemplo, cambios del tono de la voz, si tose con líquido, señal de alarma, por favor, consulte al médico de atención primaria, intentar que ese informe sea lo más completo, porque si no es completo, el compañero de primaria que tiene 70, 80, pues tampoco va a tener tiempo para hacerlo, con lo cual habría que intentar facilitarlo, ¿no? Y luego la coordinación existe, y no solo en esto, claro. Las peleas que tenemos para intentar conseguir una comida a domicilio, una ayuda a domicilio, a ver si el paciente cuando vaya a casa puede estar. Sí, no se preocupe, le llamas, a los 2 meses todavía no hemos conseguido la comida domiciliaria, le tienen que hacer otra valoración, la puntuación es que todavía no tiene 7 puntos, hay que pagar, el paciente ingresa y al final estamos peleando con raquetas de tenis para intentar, ¿vale? Entonces, claro, lógicamente, yo creo que es fundamental el intentar establecer una coordinación sociosanitaria, que aprovecho a decir que por lo menos en la parte de Cataluña está bastante más avanzada, ¿no? Porque, claro, es decir, en la parte sociosanitaria se entiende que la persona mayor en algún momento de su vida necesita una atención sanitaria aguda, pero la mayor parte del tiempo necesita una atención sociosanitaria donde se incluye el tema de alimentación, el tema de funcionalidad, ayudas técnicas, ¿de acuerdo? Claro, la gente que va a la farmacia es la que nosotros vemos, pero hay mucha gente que es que ni siquiera puede ir. Y va una vecina, alguien que le hace un favor, una persona contratada que igual le da 100 euros para que le pueda traer la comida, y ese es realmente el problema que tenemos, porque si no, que es que vienen al hospital, claro, el hospital está abierto siempre a las 24 horas, ¿no? Y muchas veces podemos hacer cosas y otras veces el paciente entra en el hospital, que es una caja negra, y sale peor que como ha venido, especialmente en temas de nutrición, ¿no? Con lo cual, bueno, ahí tenemos mucho que hacer. Mucho. ¿Más? ¿Alguna pregunta por allí? Bueno, ha estado muy interesante la charla. Yo suelo preguntar, que no sé si se ha tratado, si algo os interesa en el envejecimiento que disminuye lo que es la microbiota intestinal, si estaría recomendado algo de probióticos o algo también para la gente mayor. Hombre, mira, tenemos una suerte. Fisiológicamente, las personas mayores tienen un porcentaje de malabsorción bastante bajo, en condiciones normales, ¿no? Eso que me planteas normalmente lo empleamos en personas que tienen que estar recibiendo muchísimo tratamiento antibiótico, por ejemplo, de infecciones repetitivas, de gente con úlceras por presión, neumonías que están continuamente ingresando. En ese punto yo sí que lo vería, ¿no? El empleo de todos los probióticos, ¿no? Sobre todo para intentar favorecer y reequilibrar la flora intestinal, ¿no? Si nosotros todo el tubo digestivo, intestino delgado, que es lo que nos va a favorecer la absorción, lo ponemos todo junto, prácticamente tenemos 100 metros cuadrados de absorción. Eso da una idea que tiene que estar salvo. Hombre, no nos metemos en intestinos cortos, gente que está operada, lógicamente, que tenemos más problemas. Los problemas de malabsorción que solemos ver son pacientes que están con mucha terapia antibiótica, que están comiendo mal, que han pasado diarreas y sobre todo después de tratamientos prolongados. Entonces, lógicamente, yo creo que tiene un papel absolutamente justificado, ¿no? Y al contrario, porque generalmente lo que toman son laxantes, el Oponaf, todo eso. Del tema del estreñimiento podríamos estar hablando ahí miles de tiempo, ¿no? Es decir, el estreñimiento y el anciano van de la mano. ¿Por qué? Primero, por los fármacos que toman. Segundo, por la inmovilidad, que muchos de ellos van atacando. Y luego el problema que tenemos es que no beben agua, vamos, ni aunque se les esté ahí engañando, ¿no? Entonces, hombre, nosotros intentamos hacer el abordaje un poquito acá, porque lógicamente cuando no nos queda otro remedio, pues hay que estar poniéndoles laxantes, procinéticos y todo lo que nos haga falta, ¿no? Pero intentamos modificar lo que es un poquito el aporte de la dieta, a expensas de intentar meter más fibra soluble, intentar reducir fármacos. No olvidemos, claro, yo lo digo aquí en un contexto de farmacia, pero a veces la gente se cura quitando fármacos, eso no lo olviden. De hecho, nosotros a veces vamos quitando fármacos y el paciente anda. Si solo le quitas esas 2 pastillas, dice, pero ¿cómo es posible que mejore cuando le quito medicaciones, ¿no? Y muchas medicaciones están absolutamente relacionadas con el estreñimiento. Por ejemplo, los diuréticos, muchos fármacos, a veces después de haber estado ingresados en el hospital, que salen muchos más secos, con una comida que les hemos dado de tipo puré, de esta pastosa, inmovilizados, ¿no? Entonces, lógicamente, yo creo que el papel lo tienen, pero hay que potenciar también a esto, sobre todo el ejercicio físico, la ingesta no solo de agua, cuando decimos agua, líquidos en general, ¿no? Zumos, tal. Había una de las diapositivas que es la pirámide. ¿Cómo será esto de importante? Que la base de la pirámide ahora es agua. Son los 8 vasos de agua al día, que hace 20 años ni siquiera la ponían, estábamos pendientes de las fibras y ahora mismo es fundamental y es la base de la pirámide una buena hidratación. Estamos hablando de 30 mililitros kilo día, quiero decir que, bueno, unos 1.800, no solo de agua, sino todo el agua que incluye alimentos, que a veces dice, pero ¿cómo voy a beber una botella y media de litro? ¿No? Sino que consideramos también el tema de los alimentos, pero es un problema. Y luego, sobre todo, y no quiero tampoco aburrir a la audiencia, el descartar patología orgánica.
Porque claro, a medida que la persona envejece empieza a tener más problemas y más enfermedades y no es la primera vez que no le mete y le hacemos una colonoscopia y el pobre hombre pues tiene un tumor de colon, ¿no? Con lo cual ahí sí que sería bueno el papel que nos habían comentado antes. Oiga, es que pierde peso, es que antes iba mejor al baño y ahora de repente está más estreñido, es que tiene alguna pérdida, porque ellos ya saben que nunca hablan. Porque dice, no voy a hablar, no vaya a ser que me detectan algo malo y la liemos. Es como una protección que hace. Y muchas veces parte de la información ni siquiera te la comenta, ¿no? Sobre todo en temas de estreñimiento, diarrea o incontinencia urinaria, ¿no? ¿Sí? Hola, mira, antes decía que aprovechásemos que abrían el monedero por el tema del copago, ¿no? Pero yo lo veo eso difícil para hacer una venta cruzada en el caso. Yo estoy proactiva, ¿no? Vamos, en el tema este de la nutrición en geriatría. Pero ¿qué pasa? Son generalmente productos que tienen un coste y hoy, al menos en Andalucía, es muy difícil. Están deseando cerrar el monedero cuando pagan los céntimos por la venta, ¿no? A no ser que sean productos que estén financiados, yo lo veo difícil. ¿Cómo me alientas eso? Es que al final yo siempre cuando hago charlas hablando a gente mayor me encuentro con la misma, ¿no? Por eso ya me he adelantado, porque es lo que estábamos pensando todos. Al final yo siempre digo que las personas mayores, y más con la esperanza de vida que va en aumento, cada vez más va a priorizar el producto de necesidad en detrimento del producto de lujo. Es decir, la señora igual va a priorizar, si se lo explicamos bien, la importancia que tiene la nutrición para mejorar su calidad de vida, seguramente hará el esfuerzo para estos tipos de complementos en detrimento de a lo mejor algún producto de lujo que dejará de comprar. Es decir, igual ya no nos comprará la crema de cosmética para priorizar el tema de nutrirse bien. Pero ahí estamos nosotros para equilibrar esa balanza y para intentar explicar qué es lo más importante, una arruga o una buena nutrición. Al final el paciente o el cliente es el que acaba decidiendo. Y a pesar de que yo pueda ser muy proactivo y mi equipo pueda ser muy proactivo, y nos pasa también en muchos casos estos, dicen, bueno, pero ponme la cremita que me siento más mona. Pues vale, está bien, pero nuestra obligación al menos es hacer de agentes de salud, intentar detectar y hacer la recomendación que creemos que necesita en ese momento el paciente. Luego él decidirá. Pero hay que seguir insistiendo, ¿eh? No hay que desanimarse. Vale, gracias. Perdona, también con respecto al test de SNAC, ¿eso hay un formulario en algún sitio para poderlo conseguir? Nestlé, si vas luego al stand, seguro que te informarán de ello. Vale, gracias, muy amable. Gracias. Muy bien, yo creo que ya podemos dar por concluida la mesa. Muchísimas gracias a vosotros y a la organización y, por supuesto, a Nestlé.